El Sanse ya es de segunda división, pero vamos a analizar lo que ha sido toda su temporada 24-25 que ha terminado con ese ascenso tan celebrado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros, a todos los chumín que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Sanse, o más concretamente de la temporada de ascenso del Sanse, para hacer un repaso a lo que ha sido este curso, a quién ha destacado más, a quién ha destacado menos, a hacer el 11 tipo, a ver un poco motivos por los que el Sanse ha estado ahí arriba, pese a, bueno, pues a los distintos cambios que ha habido en la plantilla, pese a las lesiones, pese a todo. Y vamos a repasarlo con Ander. Y este es un vídeo previo, bueno, es un vídeo posterior al de final de temporada y un vídeo previo al de la reconstrucción de la plantilla del Sanse que vamos a hacer en breve en este canal. También, evidentemente, la del primer equipo, pero bueno, por llevar un orden, vamos a repasar primero lo que ha sido la temporada, centrándonos un poco en lo que ha sido esta temporada, en los números, en las sensaciones, en el juego, en quién ha destacado más, en quién menos, en el 11 tipo, en lo que os venía diciendo. Y para eso, pues evidentemente, está el bueno de Tucha Kingdom, que ha disfrutado esta temporada con el Sanse, más allá de si ascendía o no, que al final estuvo ahí peleado, pero terminaron ascendiendo. Sí, efectivamente. A ver, debo decir que yo disfruto casi siempre del Sanse. Ya planteábamos a principio de temporada que quizás había más incógnitas, pero que también había cosas interesantes arriba. Al final ha habido alguna lesión, algún problema, pero en general es casi una temporada de mucho disfrute, sobre todo porque el Sanse ha competido como un equipo profesional. Es que es así, lo iremos comentando durante el vídeo, pero es que ha sido un gusto verles y yo creo que la gente que sobre todo les ha visto en el playoff ha visto sobre todo a ese equipo competitivo del que tanto venimos hablando. Bueno, eso es como... no me gusta demasiado que ni hablar yo, ni que la gente hable de algo que apenas ha visto. Vamos a explicar lo que ha sido el Sanse, porque claro, hay gente que ha visto el playoff, que es para lo único que se ha interesado en el Sanse. Oye, que no hay que por qué verlo todo el año, no pasa nada. Pero no se pueden sacar conclusiones grandilocuentes de un jugador o de un equipo solo por el playoff, que además tiene un contexto muy particular, que es de lucha, que es de igualdad, que es de nerviosismo, que es de tensión, que es de que hay algo muy gordo en juego y que se juega de manera diferente siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que ha sido el Sanse, que evidentemente ha jugado muy bien a fútbol por momentos, que en otros momentos ha sufrido más y ha tenido que tirar más del carácter competitivo que ha demostrado tener de sobra. Pero no sé cómo valorarías tú así a grandes rasgos lo que ha sido la temporada. Pues es un poco lo que comentaba. Yo creo que de primeras este Sanse tenía más pinta de un equipo de tabla baja, ¿no? De descender, pero sí de, bueno, un poco lo que fue la temporada pasada. Mucho jugador nuevo, mucho jugador sin experiencia, jugadores que tampoco a priori pintaban a demasiado techo, demasiado nivel, por lo que habían sido en Zubieta los anteriores años. Que eso sí, lo avalaba para mí, no sé si el mejor entrenador de la categoría, probablemente que es Sergio Francisco, que ha hecho un trabajo espectacular y que veremos la próxima temporada en primer equipo. Y el Sanse sobre todo ha sido un equipo competitivo. Se suele tirar, yo creo, mucho de estereotipo en este tipo de casos con los filiales de que le tiemblan las piernas, de que si es más divertido que luego competitivo, de que se les puede hacer la temporada larga o que el inicio les suele costar, pero es que yo creo que en el Sanse no hemos visto nada de eso. Nada de eso. Tenemos al equipo, es el Sanse el equipo menos goleado de toda la categoría. Tiene estadísticas a nivel de competitividad brutales que luego comentaremos. Eh, es que no se le ha podido pedir más, yo creo, al Sanse. Yo creo que eso es un poco la frase. Yo creo que ha sacado todo lo que se podía sacar, tanto a nivel individual de casi todos los jugadores, como a nivel colectivo, haciendo una plantilla, como digo, muy competitiva, que evidentemente también sabía jugar a fútbol, que también ha habido mucho juego de posición que ha sido interesante, pero que sobre todo yo creo lo representa eso. Y yo creo que en los playoffs mismos se ha visto en esas dos idas, o sea, vueltas, tanto de la semifinal como la final, ese ejercicio de resistencia que hizo el Sanse, es que lo hemos visto durante toda la temporada. Bueno, era una temporada con varias bajas. Bueno, la de Cantero, de Ayesa, de Maguna, de Marín, de John Martín. La definitiva de Aramburu, que ya lo había perdido para el tramo final del curso pasado. Gorrochategui, sobre todo.
Dadie, Fiabema, Zoilo, que era el capitán, Azcune, que era el máximo goleador, y lo ha suplido con lo que hay. Y también con un futbolista que no se esperaba, que luego hablaremos, que es Tommy Carbonell, que venía para el C y que se ha adueñado de la posición de pivote en el Sanse y que le ha dado mucho al filial, más allá de los Marchal, Dani Díaz, Mariez Currena, Fraga, etcétera, etcétera, que han dado más, ¿no? No ha dado tanto Sidney, que era el otro fichaje, por el que encima se pagó al Leganés por lesiones, pero bueno, sí que lo ha dado con gente de la propia promoción interna, natural, orgánica de Zubieta, ¿no? Que es lo que ha sido el curso, que ha sido muy bueno, que permitió al Sanse acabar en tercera posición en el grupo de primera RFF, ser el segundo mejor local, competir como si no hubiera un mañana, no perder ni un partido por más de un gol, estar ahí, en definitiva, ¿no? Tampoco se fue tan lejos el ascenso directo, pero sí que algún partido que dejas escapar en el tramo final, más alguna decisión arbitral que pues siempre se menciona, pero que te cuesta algún punto y que se te escapa en ese momento. Se fue, pero quedó tercero y se cargó al Mérida y al Nastic para subir a segunda. ¿Qué destacarías de la temporada para bien y para mal? O para dudas. Vamos a dejarla ahí. Sí, a ver, yo creo que igual que ha sido un equipo competitivo, que yo creo que es lo que más se puede sacar y yo creo que parte mucho, como decía, del entrenador, evidentemente hay que mencionar cierta progresión y mejora de los jugadores a nivel individual, es que hablamos, luego andaremos más, pero hablamos de jugadores como Mikel Rodríguez, que Mikel Rodríguez es que igual llevaba sin jugar 15 partidos de titular en una temporada, pues 2, 3 años seguro. O Perú Rodríguez, que venía también de ser alguien digamos, con un papel más secundario en Zubieta y han conseguido ser de los estandartes de este Sanse que ha terminado ascendiendo a segunda división. Es que esa mejora es muy potente en ese sentido. Y yo creo que por tocar alguna cosa negativa, es verdad que yo creo que ha sido un equipo al que le ha faltado un poco de chispa arriba. Yo creo que sobre todo en bandas ha faltado alguna cosa, en parte por lesiones que comentaremos, en parte por temas de juventud, de que son muchos jugadores nuevos y probablemente son posiciones donde es más difícil ser diferencial, donde quizás, por ejemplo, a nivel de laterales es un poco más fácil que compitas, pues que a nivel de extremos necesitas un techo mayor para poder marcar diferencias en estas categorías. Y después quizás que ha habido un poco un once bastante constante, que bueno, no termina de ser malo, pero es verdad que se ha terminado siendo una plantilla un poco corta, donde tampoco han subido casi jugadores del C y donde varios jugadores que podrían haber sido un poco más importantes o entrar un poco más en rotación se han quedado con pocos minutos. Luego lo veremos al repasar un poco lo que ha sido la plantilla. Bueno, no hay más que ver el último partido del Nastic, que era evidente que el filial necesitaba meter un central o algo y no lo había. O sea, se ha tirado varias veces de poner a Balda de central y montar una línea de 5 para meter a Gote del carril, que era el otro lateral izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la posición de central pues estaba ahí Astigarraga, que es un ente misterioso en Zubieta, que alguien en algún momento saldrá a explicar por qué hizo esa pretemporada con el primer equipo, por qué desde entonces no ha jugado prácticamente ningún partido con el Sanse pese a estar disponible y bueno, no se entiende muy bien esa evolución. Pero sí que ha habido, pues lo que has dicho, lo de los extremos es importante, pero es un peaje quizá a pagar por haberlos tenido tan jóvenes, ¿no? La Real decide sacar a Dadie, decide sacarse a Arzac, decide, bueno, algunas posiciones rejuvenecerlas para dar paso a dos cañones de extremos que a lo mejor necesitaban esta temporada un poquito de coger rodaje porque son muy jóvenes y venían de lesión en el caso de Dani, que ha tenido además otras. Bueno, pues luego los con Orobengoa tirado a banda, con Eder tirado a banda, con alguno más tirado a banda, Astiazarán al final y tal, pues bueno, lo ha esto, ¿no? Pero ha habido jugadores que han jugado poco, eso es verdad. Ha habido jugadores del C que sí que han subido, pero no han jugado. Porque en las convocatorias finales pues había unos cuantos, pero la mayoría no han jugado, eran como reservas. Pero sí que ha estado ahí. No sé qué más mencionarías antes de entrar en lo que ha sido el 11 tipo del equipo. No, yo creo que es un poco lo que comentábamos. Tema de extremos, por comentar rápidamente, yo creo que lo ha marcado mucho el tema de la lesión de Dani Díaz, porque yo creo que si está sano, y lo hemos visto también, lo estamos viendo en
en el Europeo Sub-19 es que si está sano es diferencial en primera ref, y a mí el año que viene en segunda no me extrañaría que si está bien marque diferencias en segunda división. Una de las grandes, no incógnitas, sino uno de los grandes alicientes, ¿no? Del Sanse como sorpresa, ¿no? Porque hay otros que sí que te crees que vayan a rendir en segunda, pero porque ya han rendido este año muy bien. Pero Dani, que le ha costado más por falta de continuidad, por lo que es también a veces primera RFF, ¿no? En segunda sí que le vemos un poquito de potencial. Bueno, vamos con el 11 tipo, que es un poco extraño, porque tú has hecho la trampita de cambiarlo. Yo no voy a hacer la trampita, te voy a decir por qué. El portero es Aitor Fraga, evidentemente, que ha jugado prácticamente todo, salvo cuando no coincidía primer equipo y Sanse, y la Real optaba por llevarse a Fraga. Ha jugado bastante más que Arana. La línea de 4, yo creo que ningún jugador, ningún aficionado de la Real fallaría, que es Rupérez, Beitia, Perú Rodríguez y Balda, que lo han jugado prácticamente todo. Es decir, sus suplentes, entre todos sumando, no llegan ni a la mitad de lo que ha jugado uno de los 4 que hemos dicho. O sea, John Merino, que ha jugado poco, pero es el que más ha jugado de los suplentes. Agote, Camara, que lleva prácticamente todo el año lesionado. Astigarraga, Ropero del C y Garro del C también. Bueno, esos no han jugado. Pivote titular, Tommy Carbonell, con mucha diferencia sobre Le Barbier y también sobre Giberalde, que ha terminado jugando más en el tramo final y en el inicial. Un poco raro eso. Gotti, que tampoco se nos escapa a ninguno, es el interior derecho titular. Y el interior izquierdo, Mikel Rodríguez, del Pitbull, que es uno de los jugadores que más me ha gustado esta temporada. En la derecha voy a poner por minutos quién debe estar ahí, que es Eder García, aunque no haya jugado siempre de extremo, por minutos está en el 11 tipo, con 2017 minutos. Es más interior, sí. Cuando ha jugado de extremo ha sido más para ayudar dentro o incluso para formar un rombo en la mayoría de ocasiones. Pero bueno, lo vamos a poner ahí porque le sacan muchos minutos al siguiente extremo, que son Dani Díaz, Lander Astiazarán, que no llegan a 1000 en ninguno de los casos, Darío, que tampoco llega, y Ochien, que sí llega a 1000, pero que ha perdido un poquito el final. En la izquierda es Orobengoa, claramente por minutos el titular, aunque Marchal también ha jugado mucho. Y arriba es Mariez Currena, pese a su salto al primer equipo casi en el tramo final. Se queda con el puesto, con un Osazugua muy, muy tocado por las lesiones, y Carrera, que ha tenido ahí un rush final, pero que no le ha servido. Entonces el 11 tipo es, repito, Fraga, Rupérez, Beitia, Perú Rodríguez Balda, Carbotti, Mikel Rodríguez, Eder García, Mariez Currena y Orobengoa. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que, a ver, ha habido algún cambio durante la temporada. Es verdad que tema de portero, defensa y centro del campo ha sido muy estable, aunque Eder García ha ido jugando bastante, como tú bien dices, ya sea en el interior por alguna baja, por alguna lesión, por pura rotación, No, pero es que o siempre era el tirado cambio. a banda. O sea, Eder García siempre Eso juega es, algo. eso es. ¿Primer cambio También o Mikel titular? Rodríguez, eso es. También Mikel Rodríguez ha llegado a jugar algo en banda en algún momento. Y después arriba ha sido un poco el tema, que Mariz Currena era imprescindible, pero evidentemente ha tenido bastante protagonismo en primer equipo, por lo menos a nivel de convocatorias a final de temporada, y eso ha hecho que también otros cojan protagonismo. Kaino Orobengoa, que empezó jugando mucho y ha ido de más a menos. Un Marchal, que ha sido bastante constante protagonismo. Y luego los asteriscos de Dani Díaz, porque básicamente siempre que ha estado sano ha sido titular, pero no lo ha estado mucho. Y luego el Ander Astiazarán, que desde que ha subido del C ha sido titularísimo, indiscutible. Probablemente una de las sorpresas de la temporada, porque es verdad que su temporada en el C ha sido muy muy buena, pero es que el salto es potente a primera ref, y aún así no solo ha llegado y ha jugado, sino que ha jugado fuera de posición. Es verdad que puede jugar ahí, pero yo creo que de 3 posiciones donde puede jugar, que son banda izquierda, media punta y banda derecha, la banda derecha es quizás la que menos le beneficia. Y delantero también ha jugado. Por ejemplo, en También. el Inside del Sánchez se escucha en la charla previa como el propio Josu Rivas dice que arriba juegan Arca y Asti. O sea, era más un rombo con Claro. el día pasado. Por eso te digo. A mí me sorprende, no sé si a ti también, más allá de cosas de lesiones, que evidentemente están ahí, me sorprende lo poco que ha jugado Darío Ramírez, que me parece un extremo interesante, que evidentemente puede ser que ha quedado eclipsado. Por ejemplo, contra el Nastic no juega y ni siquiera está calentando en el tramo final. Hay mucha gente ahí, ¿no? Ochien, Dani, Marchal, Orobengoa, Eder, que puede jugar en banda, Astiazarán al final. Bueno, hay gente, pero me parece un jugador con cosas muy interesantes,
sobre todo contextuales para, pues el otro día, por ejemplo, yo lo hubiera sacado en el tramo final para buscar la contra, pero me parece que tiene cosas. O sea, puede ser casi un año decepcionante en cuanto a participación y quizá en cuanto a rendimiento también, pero a mí me sorprende que haya jugado poco. Sí, yo creo que le ha comido un poco el tema de que hay muchos jugadores ahí. No solo los jugadores propios extremos, sino lo que comentabas de Eder y Mikel Rodríguez, que yo creo que además ha habido mucho jugador como Eder, Mikel Rodríguez, Marchal, que son jugadores que sin balón te dan muchísimo al equipo. Y eso yo creo que a nivel competitivo y a nivel del Sanse de Sergio Francisco ha sumado mucho a nivel de tener minutos, porque al final no eres el equipo menos goleado de la categoría si los 11 no solo es que se esfuercen y se maten, sino que de verdad tácticamente entiendan cómo hay que defender y defiendan bien. Y yo creo que por ahí le han ido cogiendo minutos, pero es verdad que lo que comentábamos, que está bastante repartido, porque es verdad que Ochien empezó jugando y también se ha quedado más o menos ahí cerquita, que Astiazarán ha jugado al final y se ha quedado por esos minutos. Yo creo que ha estado bastante repartido. Es verdad que destacan evidentemente Mariz Currena, Orobengoa y Marchal, pero que tampoco ha habido una línea de tres arriba clarísima titular, porque también incluso cuando han coincidido Orobengoa y Mariz Currena, normalmente ha jugado Mariz Currena en punta y Orobengoa en banda, pero alguna vez han cambiado, alguna vez han hecho casi un rombo, entonces en ese sentido ha habido bastantes alternativas y de ahí yo creo que tenga menos minutos de los que quizás se esperaba al principio de temporada. Bueno, pues vamos con un poco las notas de la temporada, que las vas a dar tú porque son tuyas. Entonces, los méritos y los marrones para ti. Yo luego comentaré mi opinión. Pero si quieres, vete de menos a más. Sí, vale. Lo primero, en gente que apenas ha jugado, pues evidentemente entran ciertos jugadores del C, como Gorosabel, como Ropero, como Garro, pues que al final no han tenido demasiada participación, Pero es muy difícil bien juzgar. Golosabel, ¿eh? Buenos minutos, pero es que al final en liga regular creo que ha Sí, jugado sí, un muy partido poco. titular, Pero oye, entonces, en el, claro, en el momento indicado, además. Muy bien. es totalmente. O sea, lo que ha jugado bien, pero al final me parece difícil jugarlo. Lo mismo con Sidney Osazugua, que se ha pasado casi toda la temporada lesionado, pero si sacas los goles por minuto, digamos, o los goles por 90 minutos, probablemente sea el que mejor estadística tenga de la plantilla. Y luego un poco tema de centrales, donde quiero destacar un poco a cámara, porque es verdad que juega los primeros 4 partidos de titular, está muy bien, muy buen nivel, pero claro, es que se lesiona de gravedad y desde ahí no lo hemos visto, entonces difícil de juzgar ahí. Eh, es verdad que a nivel general en las notas, por comentarlo antes, ha sido una temporada muy positiva del equipo, entonces es lógico que la mayoría de jugadores tengan notas positivas. Es que al final un equipo que se presuponía que lo iba a tener más complicado haya terminado ascendiendo, pues evidentemente va a tener notas positivas. Yo, en un poco los que me han dejado de ver o los he visto un poco más flojos, metería a Le Barbier en parte por la gran irregularidad que ha tenido, ya lo comentamos en el vídeo que hicimos específicamente sobre él. Y luego el tema de Ochen, que yo creo que va un poco de la mano también de esa irregularidad, donde empezó jugando algo más, donde ha tenido algún tramo positivo, pero donde ha habido tramos de temporada que ha aportado muy poquito al equipo, siendo que tampoco es un Dario Ramírez que acaba de subir, sino que Ochen ya lleva un par de temporadas y debería ofrecer un poco más de consistencia. Eh, luego, en jugadores donde han tenido un rendimiento correcto, yo metería a Orobengoa, que al principio de temporada me gustó más, pero ha ido de más a ¿Estoy menos. de acuerdo? A un Marchal, donde yo creo que se ha corrido demasiado con él. Yo entiendo un poco el hype y entiendo que es un jugador muy interesante a nivel de potencial, pero es que el año pasado empieza en el juvenil B de la Real, lo has pasado al Sanse directamente, y yo creo que sí que se ha visto evolución, pero yo creo que se le ha quedado grande la categoría, sobre todo a nivel de desborde, donde el año pasado se iba con bastante facilidad de los rivales, este año ha ofrecido poquito en ese sentido. Eso sí, sin balón es una máquina y a nivel de repetición de esfuerzos es espectacular. Luego Eder García, que lo podría haber metido yo creo en bueno, pero es que ha tenido tramos donde me ha dejado muy frío, aunque quizás puede ser tema de expectativas, porque yo esperaba bastante de Eder, siendo un jugador que yo creo que además por perfil, por estilo, en ese box to box, en esa ida de vuelta, puede ser un jugador de suelo bastante alto de la categoría y me ha dejado un poco a deber. El tema de Dario Ramírez que acabamos de comentar. Y luego los dos laterales suplentes que en parte están aquí por falta de minutos y por no tanto de mérito suyo, sino mérito de los laterales titulares que han estado mejor. No sé si quieres comentar algo de estos. Bueno, Marchal, que tuvo unos minutos muy buenos el otro día contra el Nastic, de muy inteligentes, de prácticamente acertar en todo. Ha tenido un año de aprendizaje y crecimiento que le vendrá bien. Y vamos a ver que ahora le viene otro salto enorme. No de Eso es. saltarse equipos, pero sí saltarse otra categoría, claro. No es poca cosa.
que le puede terminar de catapultar o igual necesita otro añito más todavía, otros 2 de rodaje. Lo demás, de acuerdo, Eder, que es un jugador de rol ahora mismo en este Sanse y que, bueno, te sirve para un roto y un descosido, pero en algún momento, pues igual te queda ver. Pero oye, llegada, algún gol, bien. En jugadores que a mí me han dejado una buena impresión, meto a Carrera, que yo creo que quizás es el jugador que más sorprendido desde el C, porque yo creo que de Astiazarán yo ya le veía que podía estar preparado, pero Carrera, aún haciendo buena temporada, yo creo que ha aportado incluso más de lo que se esperaba, no tanto a nivel goleador, porque al final creo que solo marca, bueno, solo un gol importantísimo, pero bueno, solo marca un gol, pero sí a nivel de juego, a 2, nivel de ¿no? estirar al equipo, de dar movilidad. Dos pueden ser, ¿eh? Metió al Real Unión en el Porque 94, si no me es equivoco. verdad, metió también esa contra, eso es, el Real Unión y luego en el playoff al Nastic en la ida. Em, pero que yo creo que ha aportado mucho en general. Y luego Balda, que yo creo que es uno de los nombres que eh, no sé si es que se ha sobrevalorado. Tiene algún highlight importante, es un lateral que mola de ver porque tiene muy buen golpeo, porque tiene buena arrancada, es ofensivo, pero que yo creo que por momentos ha sido bastante irregular, sobre todo en facetas defensivas donde ha sufrido bastante. No creo tampoco que la gente que dice que esa titularidad que tuvo en el primer equipo en Europa League, en el que Imanol le cambia antes del descanso, no me parece algo tampoco representativo y que ilustre lo que ha sido, lo que es Balda, evidentemente, porque su temporada es muy buena, porque además es que no es un lateral, no era un lateral hasta ahora, ya hicimos un vídeo sobre él, pero es que las últimas 2 temporadas, o últimas 3 temporadas, no supera los 1000 minutos y ha conseguido ser un pilar fundamental de este Sanse, pero yo creo que por momentos sí que me ha dejado alguna duda más y sobre todo dentro de que las notas son muy positivas y que hay jugadores que han hecho temporadas espectaculares, Bala se me queda un pelín atrás sobre varios de los demás jugadores. Y luego, y aquí va a venir la polémica, yo creo. Sí, sí, En ya la he visto. rendimientos, en rendimientos muy buenos, tengo que meter a Arana porque yo creo que los minutos que ha tenido, a mí la vuelta de la final de los playoffs me dejó bastante fría, pero yo creo que los partidos en general, y además por contexto, porque no solo vienes de ser un portero suplente, sino que vienes siendo un portero que la Real ya sacó de Zubieta y has vuelto a entrar y has entrado muy bien en el equipo y has jugado muy bien lo que ha jugado, porque no es fácil que un portero sin continuidad juegue bien. Tiene que entrar, yo creo, Astiazarán, porque un jugador que salta del C y se hace con la titularidad directamente, y no solo se hace la titularidad, sino que para mí, por ejemplo, en los playoffs es de los 3 mejores jugadores del Sanse probablemente, jugando a extremo derecho, ofreciendo verticalidad, profundidad, muy buen pie. A mí me ha gustado muchísimo. Tiene que entrar, evidentemente, Fraga, al que no le meto en top en parte por no meter a demasiada gente en top, pero podría haber estado ahí y me ha dado mucha pena no haberle visto en los playoffs porque yo creo que, ostras, se merecía jugarlos. También entra Tommy Carbonell, que yo creo que ha ido de menos a más, donde a principio de temporada me dejaba algo más frío, me parecía un pivote correcto y ya, y yo creo que ha crecido muchísimo en lo que llevamos de temporada, incluso siendo un jugador muy, muy joven, pero yo creo que ha dado un rendimiento buenísimo y ha superado a 2 jugadores del 2004 que quizás tienen un perfil más fácil de encajar porque tienen un físico más acorde a la categoría y aún así Tommy Carbonell les ha superado. Tengo que meter evidentemente a Perú Rodríguez, que por labores de capitán debería estar en top, pero que a nivel de juego yo creo que está un pelín por detrás de su compañero de zaga. Pero que es que yo creo que se le puede reprochar poco. Es verdad que quizás es de estos centrales que no destaca demasiado, sino que su virtud es un poco no destacar, el no fallar nunca, el ser consistente, el ser contundente. Yo creo que ha estado muy bien Perú Rodríguez y evidentemente la polémica que se va a desatar con esto, que es Mikel Gotti. Evidentemente sus cifras son top, tanto para un Sanse como para toda la categoría, pero yo creo que hay que contextualizar un poco lo que ha sido. Lo primero, porque es un jugador bastante irregular, porque por ejemplo en los playoffs no ha aparecido y yo creo que ha dejado bastante a deber, porque hay partidos en los que puede ser que marque algún gol o no, pero pasa bastante desapercibido. Y luego porque yo creo que es importante interpretar en este sentido el rol que tiene Gotti en el Sanse. Y es que Gotti es el líder futbolístico del Sanse, es decir, todos los ataques del Sanse pasan por Gotti y casi todos los ataques del Sanse los termina Gotti. ¿Eso qué hace?
que uno, si estás mal, el equipo lo note mucho y lo sufra mucho, que dos, si has estado acertado, mejor el equipo, y que tres, evidentemente, pues tengas más capacidad de hacer cifras que otros que quizás no tengan tanto impacto. Pues por ejemplo en el primer equipo vemos que la Real de Imanol ha sido un equipo muy de media punta y muy de extremos, donde han hecho muchas cifras por contexto de equipo, y yo creo que en el caso del Sanse, Gotti ha sido un poco el beneficiado, en parte porque es de los que más nivel tiene y por cómo se le ha rodeado, pero un poco el beneficiado en ese sentido de cifras, pero donde yo creo que ha tenido temporadas o partidos bastante irregulares. Bueno, yo creo que de Arana me ha enamorado su rendimiento. O sea, me encanta como portero, me encanta. Puso un tuit el día del Barça B que es el mejor partido de un portero que yo he visto en la Real. Y lo mantengo. Me gustan sus características de portero en general. Entonces, me parece que bien que esté ahí. Carbonell me tiene enamorado su elegancia futbolística. O sea, es una cosa de locos. Lo de Gotti, bueno, tú lo has visto más y lo contextualizas, lo argumentas, está bien, al final está en muy bueno, no está en top, pero está en muy bueno. Sus cifras Claro, su temporada es muy buena, son pero indiscutibles sus cifras también, o claro. sea que ahí están. Yo quizá hubiera puesto a Balda aquí y a Perú en el anterior, pero lo demás estoy bastante de acuerdo. A mí Perú me deja más frío, pese a que creo que ha hecho una buena temporada para su nivel. Pero sí, como capitán ha sido fundamental en el playoff también, su carácter, para que no le pise a nadie. Y bueno, vamos con el top, que son 4 en el top. Que bueno, ya os imaginaréis, porque no quedan muchos, pero más o menos uno por línea. Sí, eso es. Mm, Voy a ir un poco de menos a más. Esto recordemos que es a nivel de rendimiento puro de lo que ha sido la temporada. Meto a Ru Pérez en el lateral derecho, que yo creo que le pasa un poco como a Gotti, pero un poco en menor nivel, que es que ha tenido picos muy altos, pero es verdad que ha sido un pelín irregular, donde yo creo que hemos visto una temporada que quizás ofensivamente ha ido de más a menos, pero porque defensivamente ha ido de menos a más, porque yo creo que se está un poco encontrando o está intentando buscar y encontrar el equilibrio entre ser un lateral ofensivo que da propuesta, que da salidas, que tiene mucho impacto en tres cuartos de campo. Son 5 goles y 3 asistencias de un Ru Pérez, que es lateral derecho en línea de 4. Claro, son cifras evidentemente altísimas, que son cifras que no ha hecho ningún extremo del Sanse, y casi te diría que ningún delantero del Sanse. Eh, pero ha ido un poco bajando esas cifras durante la temporada, pero yo creo que ha ganado mucho en solidez. Yo creo que ha sido cada vez mucho más solvente en uno contra uno defensivo, un poco menos precipitado en el uno contra uno también, donde quizás antes era un poco más impulsivo, también mejor en duelos. Yo creo que ha ido mejorando bastante en ese sentido. Ya, aquí Después, con Ru sí. Pérez, en las sobradas que ha podido tener Ujú, de irse de sitio, de alguna precipitación, ya se le ve que es ujú, un loco en el buen sentido. Yo ujú. creo que también hay que contextualizarlas en que es una de las estrellas del filial y se ve muy líder. Claro. Entonces, cuando sea el último peón del primer equipo, yo creo que no va a pecar de eso. Ujú. Porque además Claro, pero le van a dar. Entonces, no. O sea, creo que tiene cosas que ha hecho mal en el Sanse que yo creo que en el primer equipo no va a hacer. ujú, claro, puede ser, pero yo creo que ya, incluso sabiendo eso, yo creo que ya a final de temporada ha ido modificándolo un poco, quizás para que su temporada no sea tan top, pero para mejorar al equipo colectivamente, yo creo. Ujú. Después, evidentemente, hay que meter a Beitia, que yo creo que es quizás una de las sorpresas de la temporada, tampoco una super sorpresa, porque a mí era un central que me gustaba bastante, porque en el Celo que había jugado me había gustado mucho, porque el año pasado en la Youth League me deja muy buenas sensaciones. Es un central muy estilo Zubieta. A mí lo que más me ha sorprendido, y ya lo tenía bueno, es la salida de balón. Yo creo que ya era un central que destacaba en ese sentido, pero lo que se ha visto esta temporada y de menos, de mucho a increíble, es que la capacidad de romper líneas, El del tanto Nastic. mediante conducción, sobre todo mediante pases, es que ha sido una barbaridad. El segundo gol contra el Nastic, el pase a Balda. Por ejemplo, es que ha sido un hacedor, digamos, un productor de ventajas constantes siendo un central. En la vuelta de la final contra el Nastic también constantemente conduciendo, digamos, atrayendo a rivales constantemente y generando ventajas. Y luego, evidentemente, que defensivamente, que era donde quizás
podía dejar más dudas, en parte por defensa del área, por ejemplo, que yo creo que había sufrido algo más en anteriores temporadas, es que ha estado muy contundente. Evidentemente, el tema de ser el equipo menos goleado tiene mucho de colectivo, pero es que la pareja de centrales ha estado muy solvente. Y me da un poco de pena que, sobre todo la semifinal contra el Mérida de los playoffs, quede un poco empañado por ese fallo que tiene, pero es un poco lo que yo comentaba en Twitter justo después del fallo. Es que quizás es el único fallo claro Sí, que recuerdo yo de no le Beitia recuerdo o casi en ninguno. toda la temporada. Yo no le recuerdo ninguno. Claro, es que, y al final que no recuerdes casi ninguna, porque evidentemente todos tienen errores, pero que no recuerdes ninguna foto importante de ni de Beitia ni de Perú Rodríguez, dice muchísimo de la pareja de centrales, donde en estas categorías es difícil pedir que un central sea diferencial, pero también es muy difícil pedir que un central sea tan estable y tan regular durante toda la temporada, porque si mismamente vamos a primer equipo, probablemente recordemos alguna foto de básicamente cualquier central de la plantilla, y yo creo que ahí Beitia está espectacular. Después tengo que meter, evidentemente, a Arcaiz Mariez Currena. Durante la mayoría de temporada, y yo creo que si igual si hubiera jugado toda la temporada en el Sanse sería mi top 1. Yo creo que por nivel es el mejor jugador de la plantilla, por nivel puro, y ha dado un rendimiento que me ha sorprendido. Yo ya el año pasado, hablando de la temporada del Sanse, hablando de la temporada del C, eh, ponía su nombre sobre la mesa. Yo comentaba mucho que a mí los minutos en el Sanse me parecían muy buenos, pero que siempre me daba la sensación de que iba él un poco por delante de todos en tema de ritmos, y eso hacía que les costase seguirle y que no terminase de acoplarse bien. Que es verdad que la temporada pasada, sobre todo en el Sanse, juega más de extremo o de media punta que de delantero, y esta temporada ha jugado básicamente casi todo de punta, y es que ha estado espectacular. Lo mencionábamos durante la temporada, pero su evolución en no verticalizar siempre y tener un poco más de calma, en ser más regular en acciones técnicas por dentro, en mejorar igual movimientos en área rival donde, joder, se ha notado que es un tío con mucho colmillo y mucho veneno, en pelear contra centrales de 1,90, veteranos de primera red, en algunos con nivel de segunda división, y competir muy bien, tanto a nivel de duelos, incluso duelos por arriba, donde ha dado continuidad, como a nivel de juego de espaldas. Yo creo que ha sido un delantero completísimo, que es verdad que se ha quedado quizás un poco corto en cifras, en parte porque ha sido un equipo que no generaba tanto, en parte porque ha terminado la temporada estando en primer equipo, y donde sí que en primer equipo ha tenido facilidad porque en pocos minutos ha marcado 2 goles y 2 goles importantes, pero yo creo que le tengo que destacar sin duda. Tiene muchísimo colmillo y que luego tiene la capacidad de meter la cabeza donde otros no meterían ni el pie. Entonces, importante. También. Y para mí el jugador, yo creo que en parte ha ayudado de la mano con las expectativas que había, porque sí que era un jugador molón, pero yo creo que hasta ahora no se le había visto ese nivel de juego, ni ese nivel de competitividad, ni quizás se le esperaba tanto, porque las anteriores temporadas, entre lesiones o bajones de nivel o lo que sea, no había tenido demasiada continuidad ni en el Sanse ni en el C. Es Mikel Rodríguez. O sea, la temporada de Mikel Rodríguez es una auténtica barbaridad. Yo creo que es casi el jugador número 1 de Sergio Francisco en cuanto a soldados de Sergio Francisco. Un interior que lo ha tenido todo, que tiene muy buena conducción, muy buena toma de decisiones, muy buen golpeo, maneja bien ambas piernas, y sobre todo que tiene un nivel sin balón que le ha dado muchísimo al equipo, y que yo creo que es el jugador que más ilustra lo que es este Sanse, que es creativo, que tiene nivel, que tiene frescura, que tiene verticalidad, pero que luego además es ultra competitiva y ultra regular, que te suma casi todos los partidos, y que además en el caso de Mikel Rodríguez ha jugado de 8, ha jugado de 10, ha jugado en tirada a banda izquierda. Para mí es probablemente en rendimiento el mejor jugador de la temporada del Sanse. Es buenísimo, es buenísimo. Y súper completo, súper canchero, con un carácter competitivo de élite total. Veremos si le da para hacer carrera en la élite, pero desde luego carácter tiene. Sin saber los motivos, yo creo firmemente que la vuelta de la semifinal del playoff, cuando es suplente, es porque el entrenador, Josu Rivas, le quiere sí o sí para los minutos finales, sí o sí, y no se quiere arriesgar a que tenga una amarilla, a que esté de reventado y pone a Gorosabel, pero sabe que luego va a entrar Mikel Rodríguez porque le quiere sí o sí para el final, de lo importante que es para esos minutos, de saber hacer las cosas, de saber perrería, de mantener el balón, de sacar faltas, de correr, de todo. Y ha hecho un temporadón. Me encanta Mikel Rodríguez, que ya os he dicho muchas veces que lo descubrí en el Pasaya cedido en tercera, y ya me parecía una bomba.
pero claro, era tercera. Claro. Y que lo ha demostrado en el Sanse, vamos. Tiene muchísimo fútbol y muchísima calle, como se dice. O sea, tiene de todo, lo tiene todo. Para esto, menos que es muy bajito, que eso le va a perjudicar. Pero bueno, estas son sí, un poco las notas. Y por cerrar ya el vídeo, después de esta temporada, por actualizar, brevemente, Ander, porque nos hemos alargado un poco, Sí. el top de potencial del Sunset. Di los 5 que más crees. Sí, pues para mí los 5 que más es de primero y como destacado absoluto Dani Díaz. Es verdad que no lo hemos visto tanto por tema lesiones, pero es que cuando le ves lo diferencial. Y remarcar aquí que se le conoce mucho por ese tema físico de velocidad, de arrancada, de potencia, porque es verdad que es diferencial en ese sentido, pero que no se queda atrás para nada en nivel técnico, en golpeos, tanto a balón parado como en jugada, en asociación, en uno contra uno. Es un jugador espectacular que si tiene continuidad, vamos, va a llegar a primer equipo casi seguro y que el año que viene en segunda yo creo que puede destacar. Y luego en un segundo escalón yo meto a Marchal. Yo creo que su edad un poco en la plantilla lo dice todo y tiene condiciones interesantes. A Mariez Currena, que yo creo que es el que más cerca está de primer equipo y que ya hemos visto que a nivel de élite es capaz de aportar ya. Sidney Osazugua, que le hemos visto poco, pero yo ya le conocía también de antes de que viniera a la Real, y es un delantero con unas condiciones sobre todo físicas bestiales y que tiene muy buen olfato y muy buenos movimientos en área arriba, lo que le facilita mucho hacer cifras. Y por último, probablemente la revelación de la temporada, que ha sido Tommy Carbonell, un pivote de perfil técnico alto pero fino, eh, muy ligero, se gira bien, toma muy buenas decisiones, juega fácil, típico pivote que mmm, hace que el equipo sea fluido, que encuentre todo el rato soluciones. Puede que tenga que mejorar un poco sin balón, pero con balón la verdad es que es un espectáculo. Pues bueno, y como veis ya muy jóvenes, los de potencial, 2005, Mm. 2006 y 2007. Claro, los 2002 ya potencial pues se ha visto más cercano lo que tienen. Bueno, pues este es un poco el vídeo de repaso de la temporada del Sanse, que ya veis que es completito, solo por el tiempo que llevamos. Hicimos también uno de la crónica, vamos a decir, y reflexión del propio partido. Haremos el de reconstrucción. Haremos uno cuando se sepa la plantilla exacta del Sanse también. Y nada, se va cerrando la temporada 24-25 del todo. Se va acercando a su vez la 25-26 y seguiremos aquí en el canal con temas de cantera, de Zubieta, de Sanse, de primer equipo, de todo, absolutamente de todo, para cubrir la temporada lo mejor posible. Es que ricasco, Ander, por venir a ilustrarnos sobre la temporada del Sanse. A ti, que siempre es un placer hablar de los potrillos. Y a vosotros, dejadnos un like, un comentario que ayuda a posicionar el vídeo, darle al botón de suscribirse, que seguimos creciendo bastante en este mes, bastante rápido, de hecho, la campanita para que os avise de los vídeos y pasaos por nuestras redes sociales para estar al tanto del día a día de la Real Sociedad. Nos vemos pronto, gente, hasta la próxima.